Entonces, estamos a la clase 25 de la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre. Participación y argumentación en democracia para los terceros medios. Ya aparte, excepto tercero A y B. Ok, la actividad entonces sería que revisemos y apliquemos criterios de análisis propuestos por el modelo argumentativo de Stephen Tolmin, siendo y reconociendo todavía, ¿cierto?, que no somos expertos en esta materia, ¿cierto?, en particular. Yo no soy experto, de hecho, en la argumentación me cuesta, yo lo asumo, pero no es tan difícil si le ponemos, ¿cierto?, harta atención al aspecto lógico. Básicamente, de eso se sustenta, ¿cierto?, un buen argumento, desde lo lógico. Y si pensamos lógicamente, y si nos valimos, ¿cierto?, específicamente de aspectos, de elementos, ¿cierto?, que son contundentes desde el punto argumentativo, es decir, que sean comprobables, básicamente, ¿cierto?, y difíciles de refutar, por tanto, entonces estamos en un buen pie para poder empezar a hacer argumentos. Sin embargo, el modelo de Tolmin dice, y nos recalca, ¿cierto?, nos recuerda que a pesar de tener certezas o cierta certeza con respecto a algo, en nuestra propuesta argumentativa siempre tenemos que dejar un margen para especular acerca de esa posibilidad, de esa remota posibilidad, pero que existe, ¿cierto?, de que estemos equivocados, ¿ya? O que tengamos una visión cerrada, no total, ¿cierto? Y ese porcentaje, esa reserva, ¿cierto?, de argumentativa es la que también es parte importante de la propuesta y por tanto modifica evidentemente mi propuesta, mi tesis, ¿cierto?, como planteamiento al asumir que no soy poseedor de la verdad absoluta, por supuesto que no, nadie, jamás. El propósito entonces es que analicemos un texto argumentativo mediante un modelo Tolmin, Pero, con el fin... ¿con la U? Hola, ¿Con la universidad? espérate. Ahí. Tío Aldo, está ahí con el volumen activado. Iba subiendo videos, ¿cachai? Dame un chiquitito, chiquillos. Ahí lo desactivé. Perdón por eso. Ok. Dice, analizar entonces un texto argumentativo mediante el modelo de Tolmin con el fin de profundizar la comprensión de las leyes de paso. Eso es lo medio complejo de esta tarea, ¿cierto? Y obviamente reconocer que todo elemento argumentativo debe valerse de cierta formalidad, ¿ya? Sobre eso, entonces, seguimos aprendiendo desde casa. Todavía, ¿cierto?, más ratito van a salir algunas modificaciones al programa paso a paso, ¿cierto?, al plan paso a paso. Así cambia un poco el escenario. Eventualmente, el objetivo que se habilita aquí es el número 6, que tiene que ver justamente con la evaluación crítica de argumentaciones tipo, ¿cierto? A propósito, surgidas del ámbito social, que tenga un alcance a propósito comunitario y que evidentemente, ¿cierto?, sean basadas en evidencias legítimas y con cierta lógica en sus relaciones que se establezcan. A propósito de eso, ¿cierto? El texto que estábamos revisando era con respecto a la idea del postnatal compartido. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que existían en este sentido, ¿cierto?, en este texto particularmente en este fragmento, perdón, de texto, habían dos propuestas. Una de Lilian Edelman, ¿cierto?, que es psicóloga y trabaja como psicoanalista. De hecho, si ustedes la googlean el nombre de ella, ¿cierto?, le va a salir dónde está la consulta, se pueden reservar horas, y como bien, bien pro. Ella trabaja, digamos, en contacto con la comunidad. No es una estudiosa, ¿cierto?, desde afuera, sino que a partir de la experiencia que ella tiene como psicóloga, entonces es más una experiencia más empírica que se puede considerar como experiencia de campo, como una experiencia mucho más rica, ¿cierto? Para valer esa experiencia en este sentido como argumento, ¿ya? Así que bien que se parte el texto señalando que ella tiene cierta experiencia de campo, ¿cierto? Que le permite a ella decir lo que dice con propiedad. Ella lo ha visto. Entonces, dentro de su argumentación, hablaba, ¿cierto?, de que era beneficioso otorgarle al padre cierta responsabilidad que tiene inherentemente por el hecho de ser padre, ¿cierto?, de una criatura y que es compartida, ¿cierto?, con el rol de la madre.
y que en ese sentido el postnatal, ¿cierto? Debería tener y debería considerar esa dualidad, ¿cierto? De trabajo compartido de la crianza, porque así el rol fundamental, que es de la madre, se ve secundado, ¿cierto? Por el rol del padre para poder también hacer algunos arreglines ahí entre ellos, pues, o sea, los horarios, pues, o sea, no estar 24/7 la mamá y el papá desde afuera, ¿cierto? Mirando cómo se da esa relación, sino el padre, ¿cierto? Supliendo a la madre para que ella también pueda hacer sus cosas, pues, o sea, obviamente. Y él, obviamente, también generando apego con su bastardo. Ok, eso es lo que dice, esa es la propuesta de la Itelman, ¿cierto? Y habla de su experiencia de campo, de lo importante que es, ¿cierto? A propósito de eso, el rol que cumple el papá dentro de esa relación dual. Ella dice que el padre, esta es la tesis, ¿cierto? El padre debe cumplir con el rol de sostenedor de esa diada, ¿cierto? Debe cumplir. Ese, que más bien debería cumplir, porque estamos hablando de una situación hipotética, porque no se da, no se da. Entonces, ahí el planteamiento debería incluir la idea, ¿cierto?, del cualificador moral, de la posibilidad cierta. Y hay una reserva que podría ser en este caso, que a propósito, ¿cierto?, de que de repente sí se da, o sea, hay excepciones, por supuesto, que aquí lo señala, ¿cierto? O acá, parece que no en otra parte. Aquí dice, sin embargo, ella dice, siento que ahora están mucho más involucrados los padres, ¿cierto? La parte masculina de la relación paternal. Y he visto, ¿cierto?, cómo ha ido aumentando la participación del padre en el cuidado y cómo se alejan de esa imagen de padre que solamente está disponible para la diversión. Y yo le había propuesto algunas imágenes de películas y específicamente les había recomendado, no sé si vieron esta película, me hicieron caso y la fueron a buscar en Netflix, eh, que habla justamente de esto. Es como la película que viene a coronar, ¿cierto?, la idea que tiene que ver con el rol del padre. Por el otro lado, por la otra orilla, en la otra esquina, en el otro rincón, ¿cierto?, está Carla Rojas. Este link de la revista Paula no funciona. Funciona bueno, la revista Paula, ustedes saben que de Copesa y Copesa, entre otros medios, ¿cierto?, tiene a La Tercera. Así que la revista Paula se está vinculada, ¿cierto?, a La Tercera esta vez. Entonces ahí este es el link correcto para que encuentren el texto completo y bastante interesante lo que hacen, el estudio que sustenta, ¿cierto?, este análisis. Carla Rojas, que es socióloga, ¿cierto? No está de acuerdo con ello, dice, y específicamente explica que, claro, que hay un factor que tiene que ver con el contexto en el que se da justamente esta relación que está fomentado por el patriarcado. Y el patriarcado, ¿cierto?, viene como a desconocer esta relación, viene más que a desconocer, como a denostar un poco esta relación de alguna manera, ¿cierto? Porque hay un estudio que ella hace, ¿cierto?, a propósito de niños de primero básico, que ven como el éxito, ¿cierto?, está vinculado con aspectos fuera de la casa, en el caso de los varones, ¿cierto? Y en el caso de las niñas, que mezcla estos dos mundos, el mundo de la vida hogareña, ¿cierto?, y el mundo de la vida extra hogar, ¿cierto?, que sería el trabajo, estudio, qué sé yo. Hay una especie como de equilibrio. Los niños no. Los niños dicen solamente el éxito se mide, en el estudio que ella hace, se mide fuera de la casa. Entonces, eso tiene que ver esencialmente con el modelo patriarcal que todavía está vigente y que ha costado, ¿cierto?, sacar de la mente Aunque hay dice, y cuando dice aunque, se refiere inmediatamente, ¿cierto?, a la reserva, hay una tendencia a ir como cambiando ese chip, esa idea. Sin embargo, el sistema completo, ¿cierto?, está viciado. Entonces hay que hacer un cambio, dice, más profundo. ¿No? Y eso es lo que plantea la Carla. Y aquí yo tengo a la Itelman, a propósito de lo que estuve completando de este esquema, y vamos a ver lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto? Identificar cuál es la tesis, cuáles serían los elementos de la argumentación que se piden, ¿cierto? Y cuál sería la reserva.
La reserva yo creo que la más fácil de reconocer porque generalmente parte con una, ¿cómo se llama mecanismo, ¿cierto? De conexión, un conector, po. Parte siempre con un conector que tiene que ver con lo adversativo, ¿cierto? O sea, como el pero, el sin embargo, aunque, ¿cierto? No obstante, etcétera, etcétera, que son fórmulas que me permiten introducir una contratesis o una reserva en este caso. ¿Ya? La tesis sería, a propósito de lo que dice la Eitelman, que dentro de todo, que el padre debe cumplir, pues aquí debe, en realidad debería ser, debería cumplir con un rol más importante, más presente, ¿cierto? Como sostenedor de la relación, por eso dice diada, de la relación entre... A Fernanda se le activó el audio. Ahí te lo doy. Creo que silenciar. Fernanda, no sé si quieres decir algo o se te abrió accidentalmente. Cuidado con los audios, chiquillos. A ver si quieren decir algo, se entiende que pueden hacerlo, no hay drama. ¿Ya? Cuando habla de la diada se refiere, ¿cierto?, a la relación madre-hijo, criatura, ¿cierto? Madre-criatura. Entonces, cuando habla la Eitelman de que el papá tiene que ser la vez de sostenedor de esa relación, se refiere, ¿cierto?, a que tiene que potenciar que esa relación exista, pues, que no haya una ruptura, ¿cierto? Y que permita, obviamente, también a la mamá hacer su parte individual, pues, o sea, ser individuo, por sobre todo, ¿cierto?, no ser como solamente ella es la que cumpla toda la función, digamos, paternal. ¿Ya? Esa es la tesis. Los argumentos serían, ¿cierto? Es importante que el padre se integre al cuidado desde temprano, pero no en reemplazo de la madre, sino como sostenedor, y que exista un cuidado principal, en este caso, por eso que la idea de sostenedor, ¿cierto?, es importante, genera seguridad, constancia y entendimiento. O sea, el papá tiene que hacer la segunda, no la principal, ¿ya? Pero tiene que estar ahí haciendo la segunda. Y ahí están los respaldos, ¿cierto?, de esta evidencia, que sería a propósito de los estudios que ella hace, ¿cierto? Hay una gran diferencia en el desarrollo del niño cuando el padre está presente. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? El año pasado, Iterman, ¿cierto?, hizo un estudio sobre los trastornos alimentarios y cómo la ausencia del padre influye en esto, y ahí tenés, ¿cierto?, un dato importante que es un dato duro. En el reportaje completo salen los casos como más específicos, entonces la respaldo de la garantía como más crucial. Y la salvedad o reserva sería esta, ¿cierto? Que dice, siento que, sin embargo, ahora los papás están mucho más involucrados y ha visto cómo ha ido aumentando, ¿cierto?, la participación de ellos en el cuidado y cómo se alejan de esa imagen del padre que solo está disponible para la diversión. Los papás que están más presentes también no voy a decir los castigos, pero se entiende la corrección, en la educación, me refiero a eso, también en la alimentación, también, ¿cierto?, en los cuidados, ¿ya? No solamente en el juego. Eso sería el primer caso. Vamos al segundo, si se puede, ¿cierto? Esto es más o menos lo que tienen que hacer ustedes. Y en el segundo caso, aquí tenemos a la Carla Rojas Naculwal, ¿cierto?, que es directora académica del Diplomado de Perspectiva de Género para la gestión de organizaciones. Ella trabaja, ¿cierto?, activamente justamente asesorando instituciones en torno justamente a este tema de los cuidados compartidos, de la responsabilidad, ¿cierto?, dentro de las relaciones de pareja, específicamente potenciando, ¿cierto?, potenciando un poco también esta idea de que, claro, se está nivelando en el sentido, ¿cierto?, a la mujer en el ámbito laboral, en cuanto a su economía, en cuanto a su participación, a su proyección, ¿cierto?, a su formación, etcétera, etcétera, pero el hombre no se está nivelando para el otro lado, que no está dando el espacio, ¿cierto?, a los hombres para que digan y hagan cosas de la casa, y estén ahí también presentes en cosas y tareas como, por ejemplo, justamente el cuidado de los hijos. Por eso que esa es su pega, digamos, la de la Carla Roja. Aquí voy a poner todos los elementos para que los revisemos.
Aquí me costó lo de la tesis, me costó porque, claro, encuentro que hay como dos propuestas argumentativas paralelos, ¿cierto? Y que se confluyen en una idea, ¿cierto? Que es la de hacer un cambio profundo en torno justamente a esta idea de que las próximas generaciones tengan que tengan ya como normalizado este trabajo, ¿cierto? Compartido de las labores domésticas, que tengan como proyección de su propio éxito, ¿cierto? También considerar ser buenos padres, que es fundamental. No, no hay que ser como muy, es lógico, ¿cierto? Es lo que se espera. O sea, si yo tengo un hijo, tengo que ser un buen papá. O sea, no solamente darle la plata para que otros lo cuiden. Eso es un debate que hemos tenido siempre a propósito del rol de las mamás y de los padres modernos, ¿cierto? Que también delegan esa función, ¿cierto? En otras personas. O sea, como yo le pago a una nana, no, yo lo dejo al cuidado de mi suegra o de mi mamá, pues en el caso de la abuela, ¿cierto? De los abuelos que también está muy presente en esta formación de los chiquillos. Y no asumen ellos, ¿cierto? Que dentro de sus responsabilidades y dentro de su tiempo, que es tiempo fundamental, ¿cierto? Tienen que dedicárselo a sus hijos. Es un tema que también hemos debatido harto en la familia. En mi familia hay psicólogos, hay sociólogos, así que por eso es bien interesante las discusiones que se generan en torno a este tema. Es un tema potente. Bueno, eso es. El respaldo, obviamente, dice, la mujer avanzó, se incorporó a los estudios, al mundo del trabajo, pero ellos, los hombres, ¿cierto? No se han emancipado en el hogar. Y habla, ¿cierto? Justamente la evidencia de esos datos es que el estereotipo está marcado. ¿Cómo evidencio esto? ¿Cómo evidencio que el estereotipo está marcado? Justamente con este estudio que ella hace, este ejercicio, le llama ella, ¿cierto? Que es un estudio de campo. Preguntarle a 100 personas, ¿cierto? ¿Cuál es su idea de éxito? Hombres y mujeres. Y en ambos casos, ¿cierto? Ahí los resultados del experimento. Ella como experta, ¿cierto? Puede jugar a hacer este tipo de ejercicios, también de campo, ¿cierto? Para poder darle respaldo, ¿cierto? Justamente a lo que ella cree, como constatar, ¿cierto? Lo que ella está diciendo. Los científicos hacen eso, ¿ah? Ojo, y por tanto, como estas son ciencias humanas, también se tiene que considerar la metodología científica como rigurosa para justamente defender estos planteamientos. ¿Y cuál sería la reserva? Lo que les decía recién. Si no hay un buen ejemplo en la casa, la historia se vuelve a repetir. Y cuando habla de buen ejemplo, se refiere esencialmente a un ejemplo que proviene del sistema, de la tele, por ejemplo, de las series que vemos en la tele, de las películas que vemos en la tele. Por eso es importante los datos que yo les dije con respecto a las películas, cómo va cambiando el switch, ¿cierto? Y fíjense que ya no se cuestiona tanto eso. Los papás, y nosotros también lo conversamos como profes, que somos papás todos, ¿cierto? Excepto el profe Pato, que no es papá todavía. Todos los demás tenemos hijos, y algunos más de uno, ¿cierto? Entonces, de repente hablamos de nuestras propias experiencias como padres, y nos damos cuenta que evidentemente este rol ha ido cambiando, y los hombres tenemos mucha más participación de la que teníamos antes, pero todavía falta harto, ¿cierto? Específicamente en relación a los espacios, en relación a los tiempos, a las licencias médicas, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos que cuidar a los hijos. Muchas veces las licencias se las toman las madres, y ¿por qué no los padres, por ejemplo? No los dos juntos, por supuesto, porque sería como un desmedro económico importante, pero ¿por qué no alternar eso, ¿cierto? Y no es porque no se permita, sino porque nosotros como sociedad todavía decimos, no, que la mamá lo va a cuidar mejor, ¿cachai? No tiene que ser así, pues, uno como adulto también tiene que tener las capacidades, por supuesto, para poder cuidar a una persona, más allá si esa persona es tu hijo o no. Y con mayor razón si es tu hijo, es como lo lógico. Bueno, vamos a seguir pelando el cable con eso. Vamos al vídeo, ¿cierto? Este es lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto? A propósito. Y a mí, como les digo, esto no es tan difícil. Voy a dejar las partes, ¿cierto? En relación a las leyes de paso abiertas todavía, para que se den cuenta, digamos que básicamente las leyes de paso son, en este caso, aquí los bases y argumentos son todas las dos cositas que están en verde, ¿cierto? Los puse en el caso solamente de Lilian, el primer ejemplo de la primera argumentación.
Entonces, una ley de paso puede ser un argumento como concreto, ahí evidente, lo que está en amarillo, ¿cierto? Es eso, es como algo sólido, ¿cierto? Que está ahí, se ve. O puede ser algo que nosotros podemos sostener a propósito de esa relación lógica que nosotros hacemos cuando decimos, por ejemplo, fumar causa daño a los pulmones. Ustedes dicen, ya, fumar, como decís, ¿cierto? Causa daño a los pulmones, y digo por qué, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la relación entre fumar y el daño a los pulmones, por ejemplo? Que al fumar nosotros aspiramos humo. El humo tiene toxinas. Y estas toxinas generan cierto daño en los alveolos, no sé cómo se llaman, el tejido, digamos, pulmonar, por así decirlo, para hacerlo más simple. Y ahí puedo constatarlo científicamente con evidencias. Pero al decir eso, porque el humo, toxinas, aspiración, los pulmones funcionan, ¿cierto? Justamente en ese sentido, entonces hay una relación lógica. Esa relación lógica se llama ley de paso. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí, a propósito, que el padre debe cumplir con el rol de sostenedor de esa diada, y digo, ¿cierto?, que existe un rol, un papel importante, que haya un cuidado principal, sería en el caso, ¿cierto?, con la madre, y un rol secundario, ¿cierto?, que en este caso sería con el padre, pero no para reemplazar a la madre, sino para sostener la relación entre padre e hijo. O sea, perdón, entre madre e hijo. O sea, no de reemplazo. Entonces, claro, porque estamos hablando de la idea de familia, pues, o sea, lo que en otras sociedades, ¿cierto? Se da con mucha más naturalidad esto que está en otras sociedades que no son occidentales, preferentemente, ¿cierto? Y en esta sociedad occidental en la que nosotros como hemos como cargado la mano a que sea la madre la que cumpla todas las funciones domésticas, ¿cierto? Incluyendo obviamente la de educación de los hijos. De hecho, la enseñanza del lenguaje, eh, hábitos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Normas. Por eso que la mamá, nosotros desde un punto de vista social, cultural, ¿cierto? Nuestra madre es como un pilar. Y el papá es como para la chacota, para el juego, para sostener económicamente las cosas y nada más. Eso es lo que nosotros vemos cultural. Entonces ella dice, hay que romper esa idea y tenemos que, ¿cierto?, potenciar, ¿cierto?, el rol de padre también, pero no en reemplazo. Entonces, claro, es importante entender que dentro de todas estas leyes de paso que faltan aquí, que están entre estos cuadritos, estos rectángulos rosados, habría que hacer ese alcance lógico en que, claro, existe como responsabilidad social, nosotros lo vemos así ahora, ¿cierto? Vemos como una responsabilidad social que es lógica, porque obviamente al formar una familia uno está ahí, evidentemente, ¿cierto? Para todo, para saber todo lo que significa una familia, todo lo que surja de la idea de familia. Eso es lo lógico, o sea, no tengo que explicarlo, está ahí. Entonces ella lo da como, estas leyes de base se infieren de esa relación. Entonces, claro, se habla se nos dice mucho, ¿cierto? Pero se entiende que em, obviamente que en el desarrollo de un niño tiene que estar las dos aristas, ¿cierto? Por eso que cuesta a la mujer mucho asumir, por ejemplo, cuando las relaciones homoparentales quieren adoptar un hijo, porque igual, si bien es cierto, son relaciones complementarias las de la pareja, ¿cierto? Uno tiene que hacer un rol y el otro, y eso cuesta delimitarlo o definirlo más bien, ¿cierto? ¿Cuál de los dos, en el caso, ¿cierto? Si fueran dos hombres o en el caso que fueran dos mujeres, estos individuos, cuál de esa pareja, ¿cierto?, cumple con la parte femenina y cuál con la parte masculina en el sentido de la formación, porque es una información, ¿cierto?, que tiene que tener cierta integridad. Eso es lo que dice el texto. O sea, tiene que haber alguien que esté funcionando de manera principal y otro funcionando, ¿cierto?, como garante de que esa relación principal se sostenga. Por eso dice sostenedor. ¿Cachai? Entonces, eso es lo complejo. O sea, desde el punto de vista, desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo social.
Por eso que se cuestiona tanto eso de la crianza homoparental y qué sé yo. No estoy diciendo que sea malo, que no se pueda, pero simplemente que hay que tener una mejor definición desde el ámbito, obviamente, familiar. Ahora, si no está la mamá y está el papá y hay hermanos mayores, por ejemplo, a lo mejor el papá tendría que hacer el rol principal y un hermano tendría que hacer el rol secundario. O sea, ¿se entiende? O si no están los papás, y están los abuelos, por ejemplo, o está con los tíos, no sé, pues, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de cómo sea la familia, cómo esté integrada la familia. Obviamente que ahí se pueden ir, pero lo que apunto, ¿cierto? Es que, como dice la Lilian Itelman, ¿cierto? Que tiene que haber siempre un rol principal y a partir de ese rol principal tiene que haber alguien que secunde, ¿cierto? Y sostenga, ¿cierto? Esa relación. Ya, voy a mostrarles el vídeo que tiene una duración de 4 minutos, ¿ya? Y que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Y después vamos a ver de qué se trata la tarea, ¿vale? Corre vídeo. Sí, se me arrancó el cosito. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Es exagerado decir que el lenguaje es desigual? Los empresarios, los alumnos, los profesores, los políticos. Esto se llama la masculinización del lenguaje. El lenguaje no está exento de la desigualdad que existe en nuestra sociedad y el uso del genérico masculino es una demostración de la inequidad histórica entre hombres y mujeres. Esto, de alguna manera, legitimiza la posición de poder del varón por sobre la mujer. Por ejemplo, cuando queremos referirnos a todas las personas que trabajan, incluidos mujeres y varones, decimos los trabajadores y no las trabajadoras. Si bien hace más de 20 años la UNESCO sugirió que se hablase de niños y niñas en vez de apelar al masculino genérico, este no es el único problema. Al plantear todo en términos femeninos o masculinos, pueden quedar excluidas personas que no se sienten representadas con las sexualidades dominantes. Este carácter binario del lenguaje visibiliza únicamente a dos grupos, pero claro está que existen otras identidades de género. El lenguaje inclusivo surgió como una forma de hablar que sea más justa y que no excluya ni oprima a ningún grupo de la sociedad. Primero apareció el arroba, sería algo así. Luego surgió la X, algo así. ¿Solucionado? No. El problema está en que este lenguaje inclusivo solo sirve para ser escrito, ya que ni la X ni el arroba se pueden pronunciar. Por ejemplo, todos, niñix. Ahí es que apareció la E. Todes, chiques, niñes. Pero, ¿cómo funciona? Se reemplaza la letra que le da el género a las palabras. Es decir, la O o la A por la E. En vez de todos o todas, se dice todes. Cuando una palabra en femenino termina en A, pero en masculino no termina en O, se modifica el femenino por una E. Este sería el caso de nena y nene. Entonces, si la palabra en masculino coincide con la forma neutra, queda como está y se le suma un adjetivo o pronombre sin género. Les nenes, les pibes. Por otro lado, si una de las palabras ya es indefinida, como valiente o cantante, no es necesario modificarla. También se cambian los pronombres, como ellos por elles o tuyos por tuyes. Según explica el Manual de Asamblea No Binaria, para mantener la coherencia dentro de una oración, los adjetivos y modificadores que le corresponden a un sustantivo deben coincidir en género y número. Es decir, si el sustantivo es chicos, pasa a ser chiques, y se podría decir les chiques son valientes. Si el sustantivo es mesa, se dice la mesa es alta, o sea, no cambia. Si el sustantivo es estudiante, se dice le estudiante se fue al recreo. El lenguaje no sexista e inclusivo es un fenómeno global. En la actualidad son los jóvenes quienes más promueven su utilización y esto se ve reflejado en las redes sociales. Se está debatiendo en distintos países del mundo y la discusión va mucho más allá de un cambio de vocal. Por ejemplo, en Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes publicó una guía del lenguaje inclusivo con recomendaciones para eliminar los estereotipos de género y la discriminación. En España y Francia existen movimientos que alientan el uso del lenguaje no sexista en universidades e instituciones. Sin embargo, la Real Academia Española desalienta su uso y asegura: el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Igual hagamos un paréntesis. Hasta el 2017 la RAE definía al sexo débil como conjunto de las mujeres, y recién este año modificó la definición de fácil, ya que en una de sus acepciones aseguraba:
dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Volviendo, si bien hay ciertas instituciones, como las escuelas u organismos oficiales, que se rigen por la RAE, la lengua avanza y es independiente de las normas o reglas que le impongan. El lenguaje antecede a la institución, por lo tanto, es la RAE la que debe adaptarse a sus cambios y no al revés. El lenguaje inclusivo ya existe y lo que busca la neutralidad es darle lugar a la diversidad. Y por sobre todas las cosas, no dejar a nadie afuera. Ya, está bien, está bien, está bien. Pero ella, aquí se habla de sustantivos, ¿cierto? Y de adjetivos. Pero fíjense que aquí hay un error. Les voy a mostrar el error. Hay un error que yo encontré que hace mucho más engorroso. No sé si está Si una de las palabras ya es indefinida, como valiente o cantante, no es necesario modificarla. También se cambian los pronombres. Ya, Como se cambian los ellos pronombres, por ¿cierto? ellas o tuyos por tuyas. Según explica el manual de asamblea no binaria, para mantener la coherencia dentro de una oración, coherencia. los adjetivos y modificadores que le corresponden a un sustantivo deben coincidir en género y número. Es decir, si el sustantivo es chicos, pasa a ser chiques. Y se podría decir, les chiques son valientes. Ya, ahí. Dice, les chiques son valientes. Y el son no está mal. Bueno, el verbo, ¿cierto? Pero como que suena, es como cacofónico, o sea, suena mal. Les chiques son valientes. No sé, no sé, a mí no me convence mucho cacofónicamente. Debe ser la costumbre también, pues, modificar todo. Obviamente que va, en la transición, obviamente va a haber una resistencia, pues, ¿se entiende? Pero bueno, ¿Qué es el vamos a la cosa. Porque ya estamos al borde, ¿cierto? Como le dije anteriormente, estamos medios limitados por estos tiempos modernos, ¿cierto? De las clases que también hay que acotar. Esta sería la tarea, ¿ya? Va a estar en tan Classroom, de hecho, para que vayan a verla. Obviamente todas las tareas de la asignatura del diferenciado que estén en Classroom son tareas con notas al libro. Tarea hecha, nota al libro. Tarea hecha, nota al libro. Yo le explicaba al profe Pato, por ejemplo, que me decía, porque él va a presionar legítimamente, por supuesto, como es su rol de profe jefe, a aquellos que tienen notas pendientes en mi asignatura y en otras tantas, en diferenciado preferentemente. Entonces, siéntanse también bien las personas que cumplen con el tiempo, con la entrega oportuna y frente a sus compañeros que están haciendo las tareas y que tienen la misma oportunidad de sacarse un 7, ¿ya? Eso no quiere decir, ¿cierto?, que todos se van a sacar un 7. La ventaja de los que hacen las tareas a tiempo, ¿cierto?, es que pueden corregir sus errores y sacarse el 7. A diferencia de los compañeros que entregan tarde, que lamentablemente no tienen esa opción, ¿ya? O sea, si usted puede entregar tarde, puede entregar todas las tareas en diciembre, pero si todas las tareas están malas, ahí yo no me hago responsable porque tuvo todo el año, tiempo, ¿cierto? Para tiempo suficiente entre medio de cada tarea para poder corregirla, yo retroalimentarle, ¿cierto? Y entregarle su respuesta. Entonces, si hacen tarea atrasada, cumplen con su deber, por supuesto, pero yo ahí difícilmente les puedo dar una manito para que puedan corregir porque los tiempos se van acotando, ¿ya? Por eso es que es importante que hagan esta tarea, que resuelvan las dudas, que me pregunten por WhatsApp, ¿cierto? Yo les respondo qué se hace, cómo se hace, qué sé yo. Yo mismo voy a hacer este ejercicio para tener como un esquema, ¿cierto? Para poder ir ayudándoles y dándoles soluciones a algunas dudas que puedan tener, por supuesto. Pero mientras tanto, ustedes intenten completar esto con la información que está contenida en el video. Ya hay una argumentación a favor del uso, ¿cierto?, del lenguaje inclusivo. Eso lo podemos determinar. Sabemos cuál es el tema, sabemos cuál podría ser el contexto, ¿cierto?, en el que se está dando, que es muy cercano, ¿cierto?, a nuestro tiempo en particular y a nuestra realidad. De hecho, sale citado en el mensaje Chile. O sea, Chile ahí la lleva. Pueden buscar información adicional, ¿cierto? Ya, mándame, Claudito, un mensaje por WhatsApp y yo te mando el enlace apenas termine el enlace, te mando el enlace de Classroom para que, del diferenciado de lenguaje para que lo haga. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Ya, eso lo tenéis que ir completando. Este es el modelo de Tolmin, así en bruto, ¿cierto? Y este sería el modelo a propósito de las leyes de paso. Aquí pueden ustedes, a lo mejor pueden completar, acuérdense que las leyes de paso son argumentos que devienen de lo lógico,
También esto está la hoja de Word que ustedes pueden editar. Ojo que la imagen del esquema es una imagen fija. Entonces ustedes pueden escribir encima, introduciendo texto, ¿cierto? Introducir cuadro de texto y van escribiendo encima van completando, ¿cierto?, el esquema. No es un esquema editable, digamos. O sea, si ustedes pinchan ahí no les va a pasar nada, ¿cierto? Entonces tienen que hacer un cuadro de texto, por ejemplo, así una cosa por el estilo, ¿cierto? Escribir, a propósito, se me arrancó. Escribir en un cuadro de texto, ¿cierto? Escribir la respuesta, ¿ya? Eso tienen que hacer. Las leyes de paso, como les decía, a lo mejor ustedes las tienen que explicar la relación lógica entre una cosa y la otra, ¿ya? Eso yo creo que sería más sencillo, entender, ¿cierto? Que entre A y B hay un enlace, entonces tienen que explicar ese enlace, y eso es una ley de paso, ¿ya? Una prueba. A veces está explícito también, así que sería más fácil. El material, ¿cierto? También está disponible, ya creo que lo subí en la mañana, ¿cierto? El video y el Power y el Word, ¿cierto? En el que hay que trabajar, ¿ya? Completen los cuadros. Si no pueden hacerlo, la alternativa sería, ¿cierto? A usar el lenguaje inclusivo. La alternativa sería que ustedes, ¿qué pasaría si no puedo hacerlo? Porque me cuesta, ¿cierto? Entonces, la alternativa sería que escriban un argumento, un texto argumentativo, que evidencie los elementos, ¿cierto?, del modelo argumentativo de Tolman, ¿cierto? Que hagan un texto que tenga tesis, argumentos, o respaldo, ¿cierto? Datos respaldados, garantía, todo lo que la reserva, por supuesto, y el cualificado modal, el debería, ¿cierto? Entonces, más o menos quedaría algo así como la tesis. Debería incluirse el lenguaje, la idea, ¿cierto? Debería considerarse el lenguaje inclusivo, porque ahí explican para acá, ¿cierto? Y ponen todos los términos. Y hacen la salvedad que pues, sería, ¿cierto?, la excepción en situaciones donde, por ejemplo, ya el lenguaje se ha mostrado, ¿cierto?, de manera como arbitraria, como inclusivo. Por ejemplo, ¿cierto? Es lo que decía ahí, participantes, por ejemplo. Ya, aquí lo tengan en consideración. Y esto, el recordatorio, ¿cierto?, del próximo control lector, que también está en Classroom, para tercero A, medio A y B, está en el lenguaje común, el texto, ¿cierto?, de que se trata más o menos, hay una presentación, que es una novela de ciencia ficción, es larga, tiene harto texto, pero es súper entretenida, así que ahí les recomiendo que la vayan leyendo desde ya. Los Altísimos, así se llama, y es un autor chileno, es una obra cumbre, ¿cierto?, de la ciencia ficción desde nuestra perspectiva. Eso pues, chiquillos, que tengan Esa en es consideración esa es la próxima prueba que hay, profe. la próxima prueba de control lector. Sí, señor. Yes, sir. Creo que la última es Misery, de Stephen King. Así que, ya, así que eso, pues, chiquillos, pónganle color. Eso debería ser como mediados de octubre. No me equivoco. Sacando la cuenta. Por ahí. Oiga, profe, Dígame, don Víctor. hola. Oiga, Hola. ¿sabe lo que pasa? Es que yo no... Se me olvidó dar la prueba del libro, profe. Ya, escríbeme por WhatsApp y los ponemos de acuerdo. Ya, Ya, tío. Ya, profe, vea vale. un horario ahí disponible Ya, profe, muchas gracias. eso, pues, hijo. Ya, pues, chiquillos, eso, cuídense mucho, que tengan un bonito resto de Chao, día profe, que esté bien, y cuídese. nos vemos en el Ya, colegio. profe, cuídese, que esté bien, Ah, nos profe, vemos. Chao, chao. cuídese. Chao, Chao, chao. profe, cuídese, gracias. Gracias, igual.